¿Por qué, a lo largo de la historia, el pueblo africano ha sido visto tan a menudo como una amenaza? Es una pregunta que toca profundamente el tejido de la historia global y que rara vez se aborda con la complejidad que realmente merece. Quiero dejar algo muy claro. Este video no busca crear conflicto ni hacer que ninguna raza se sienta menos importante. Mi intención no es dividir, sino reflexionar sobre las verdades incómodas de la historia y examinar por qué los africanos y sus descendientes han sido percibidos de esta manera. Este es mi análisis personal, y aunque nadie puede comprender por completo la mentalidad de quienes han construido estas percepciones, mi objetivo es resaltar patrones, plantear preguntas difíciles y explorar cómo estas visiones históricas siguen afectando la vida de las personas afrodescendientes hoy en día. Esto no se trata de buscar lástima ni validación. Se trata de entender cómo la historia ha moldeado nuestra realidad actual. Así que siéntate, porque esto es Mitos Africanos Revelados. Antes de adentrarnos más en la historia, tengo una pregunta rápida para ti. Sé que muchos de ustedes nos ven desde diferentes partes del mundo, todos unidos por el amor a la mitología africana. Así que me encantaría reconectar. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en la sección de comentarios interactuando con ustedes. Y si estás disfrutando del contenido, un me gusta y una suscripción significarían el mundo para mí. Muy bien, volvamos a la historia. Se dice que la verdad tiene poder, y para algunos, ese poder es aterrador. Desde el inicio del tiempo registrado, África no fue solo un continente, fue una cuna, un lugar de nacimiento, un punto de partida, la tierra donde la humanidad dio su primer aliento. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo descubre que el pueblo al que intentó desvalorizar, en realidad, es su origen? Ahí es donde comienza el miedo. Mucho antes de los barcos, antes de las cadenas y antes de que las mentiras se imprimieran en los libros escolares, África ya era conocida, no solo como una extensión de tierra, sino como un faro. Los nubios, los cushitas, el pueblo de Kemet, constructores de ciudades, guardianes del tiempo, maestros de la medicina y la astronomía. Su conocimiento no era un mito tribal, estaba escrito en piedra, medido en monumentos que aún hoy siguen en pie, desafiando la erosión y la negación. Y eso atemorizó al mundo, porque cuando los primeros seres humanos eran negros, cuando las primeras civilizaciones fueron africanas, cuando las matemáticas, la medicina y las filosofías que moldearon al mundo nacieron de personas de piel oscura, bajo el sol ecuatorial, entonces todo lo que vino después debe enfrentarse a esa verdad. Colocar a África en el centro de la historia es reorganizar por completo toda la narrativa de la supremacía. Significa que aquellos que afirmaron descubrir el mundo, en realidad, llegaron con siglos de retraso. Significa que los que fueron considerados primitivos fueron, en verdad, los pioneros. Y eso invierte la dinámica del poder. Esta idea, que la negritud no está en los márgenes de la historia, sino en su núcleo mismo, es una amenaza en un mundo construido sobre jerarquías. Porque si el origen es negro, si la fuente es africana, entonces el dominio sobre África no se trata solo de tierras o trabajo, sino de controlar la verdad. Incluso los antiguos forasteros lo reconocieron.
Al exagerar la fuerza africana, mientras se negaba su intelecto, los colonizadores fabricaron una justificación para la explotación. Están hechos para el trabajo duro, decían. No sienten tanto dolor. Pueden soportar más sufrimiento. Estas mentiras no surgieron por casualidad. Formaban parte de una narrativa global, diseñada para deshumanizar a los africanos, mientras se temía al mismo tiempo lo que podrían llegar a ser si fueran realmente libres. Porque seamos honestos, no temían la debilidad. Temían lo que pasaría si la fuerza africana se uniera a la autodeterminación. Piensa en cómo el deporte, la música y el servicio militar han sido utilizados a lo largo de la historia. Los atletas negros dominan en las arenas globales, pero muchas veces enfrentan sospechas en lugar de celebraciones. Los soldados negros pelearon guerras por países que se negaron a darles derechos. Los músicos negros dieron vida a los géneros más influyentes del mundo, pero sus voces fueron robadas, diluidas o blanqueadas. Incluso en la victoria, los descendientes de africanos han sido vistos con una incomodidad extraña. ¿Por qué? Porque la excelencia sin control es peligrosa para los sistemas de dominación. Este miedo al cuerpo negro no es nuevo. Textos romanos antiguos describían a los nubios como guerreros feroces. Historiadores árabes se maravillaban de la resistencia de los comerciantes del África Oriental. Los traficantes de esclavos europeos, aunque deshumanizaban a los africanos, escribían obsesivamente sobre su fuerza, su aguante, su capacidad de sobrevivir, condiciones brutales que matarían a la mayoría de los hombres. Ese miedo evolucionó hacia algo más profundo, el mito del africano sobrehumano. Es el mismo mito que dice: las personas negras son naturalmente buenas en los deportes. Pero detrás de ese supuesto cumplido hay una verdad más oscura. Reduce la complejidad, borra el intelecto, descarta la profundidad emocional y refuerza el control. Es la razón por la cual, cuando hombres negros caminan por ciertos vecindarios, no son vistos como humanos, sino como amenazas. Es la razón por la cual los cuerpos de las mujeres negras son vigilados, sexualizados y al mismo tiempo considerados demasiado fuertes para necesitar ayuda. Es la razón por la cual, en todo el mundo, el cuerpo africano se ha convertido en un campo de batalla, tanto literal como simbólicamente. Porque un pueblo fuerte, cuando es consciente de su fuerza, se vuelve imparable. Y durante siglos se han diseñado sistemas para asegurarse de que la fuerza africana sea reactiva, pero no revolucionaria. Pero eso está cambiando. Desde la diáspora hasta el continente, estamos reclamando la narrativa, no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre nuestro presente. Porque el cuerpo no es solo físico, es cultural, es espiritual, es político. Y cuando entiendes eso, comienzas a ver por qué el cuerpo africano siempre ha sido visto no solo como poderoso, sino como poder en sí mismo. Y el poder, cuando no se puede controlar, es lo que más temen los imperios. Cuando pensamos en opresión, solemos imaginar cadenas, látigos o armas. Pero algunas de las armas más devastadoras utilizadas contra el pueblo africano no fueron físicas, fueron intelectuales. Borrado, revisión, reetiquetado. Hablemos de cómo el conocimiento africano se convirtió en un campo de batalla. Y por qué recordar se transformó en un acto de resistencia. Mucho antes de que los colonizadores europeos llegaran al continente, África tenía centros florecientes de ciencia, arquitectura, filosofía, astronomía y medicina. Desde la precisión matemática de las ruinas del Gran Zimbabue, hasta el conocimiento celestial del pueblo Dogon sobre Sirius B, una estrella que los astrónomos occidentales no descubrirían sino hasta el siglo XX. Las civilizaciones africanas ya descifraban el universo
mucho antes de que los colonizadores tuvieran siquiera mapas de él. Y sin embargo, en la mayoría de las aulas hoy, África se presenta únicamente a partir del momento de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Y el conocimiento africano representaba una amenaza directa a la dominación colonial. Derrumbaba la narrativa de que África era incivilizada. Desafiaba el mito de que los pueblos negros no tenían historia antes de las cadenas. Entonces, quemaron bibliotecas, silenciaron a los griots, prohibieron lenguas, criminalizaron sistemas espirituales, borraron nombres como Imhotep, un polímata africano que vivió más de 1000 años antes que Hipócrates y que es considerado el verdadero padre de la medicina. Minimizaron a Tombuctú, una ciudad que albergaba más de 700.000 manuscritos sobre medicina, matemáticas, derecho y teología, escritos en árabe, ajami y escrituras africanas locales. Enterraron el hecho de que Kemet, o el antiguo Egipto, no fue una maravilla europea, sino una civilización negra que influyó en el mundo entero. ¿Y por qué llegar tan lejos? Porque si el mundo alguna vez reconociera la autoridad intelectual africana, se resquebrajaría el fundamento mismo de la supremacía blanca. No puedes reclamar superioridad sobre un pueblo cuyos ancestros inventaron la cirugía, el álgebra, la metalurgia, el riego y la cosmología, mientras los tuyos aún intentaban sobrevivir inviernos en chozas de madera. No puedes esclavizar a un pueblo si su cultura enseña que todo está conectado, la tierra, el espíritu, el cuerpo y el tiempo, y que la vida es sagrada, no una mercancía. No puedes colonizar una tierra si sus hijos saben quiénes son y de dónde vienen. Así que hicieron ilegal enseñar a los africanos esclavizados a leer. Reescribieron los libros de texto, etiquetaron la espiritualidad africana como brujería y la ciencia africana como superstición. Se aseguraron de que nuestras historias fueran contadas por ellos, para ellos. Pero las historias sobrevivieron, en canciones codificadas, en símbolos, en tradiciones orales susurradas entre generaciones. Nuestro conocimiento no se perdió, se ocultó, y ahora está resurgiendo, en el renacer de la educación centrada en África, en el abrazo global a las prácticas ancestrales y la medicina herbal, en los académicos, artistas y visionarios de la diáspora que están reclamando la verdad. Porque una vez entiendes la genialidad que habita en el legado africano, también entiendes por qué tenía que ser silenciada. Y más importante aún, comprendes lo que ocurre cuando ese silencio se rompe. Hay una razón por la cual el miedo ha seguido a los pueblos africanos, donde quiera que el colonialismo ha llegado. No fue porque eran débiles, sino porque se negaron a permanecer rotos. A lo largo de continentes y siglos, la resistencia africana ha aterrorizado a los imperios, porque cada vez que el sistema intentó aplastar el espíritu africano, éste se alzó, más fuerte, más ruidoso, inquebrantable. Hablemos del miedo histórico a la rebelión africana, y por qué ese miedo es tan profundo. Cuando pensamos en rebelión, vienen a la mente nombres como Nat Turner, Ya Asantewaa y Toussaint Louverture. Pero muchos no saben cuán extensa y constante fue la resistencia africana. En los barcos esclavistas, los cautivos se lanzaban al mar antes que ser encadenados. En las Américas, organizaron rebeliones, desde las costas de Brasil hasta los campos de Haití. En África, construyeron fortalezas, crearon códigos, entrenaron guerreros y defendieron sus reinos con estrategias militares que rivalizaban con cualquier imperio. La nación Zulú, bajo Shaka Zulu, redefinió la guerra en el sur de África. El reino de Dahomey tenía una unidad militar compuesta únicamente por mujeres, las Agogie, que infundían terror en los ejércitos invasores.
las comunidades cimarronas de Jamaica y Surinam escaparon a las montañas y selvas, estableciendo territorios soberanos que los ejércitos coloniales nunca pudieron conquistar del todo. Pero aquí está la parte que el mundo rara vez reconoce. No se trataba solo de luchar con armas. Los africanos resistieron a través de la guerra espiritual, la preservación cultural y la rebeldía intelectual. Codificaron mensajes en ritmos de tambor. Convirtieron himnos cristianos en cantos de liberación. Trenzaban rutas de escape en el cabello de los niños. Escondieron a sus deidades dentro de los santos católicos, convirtiendo la esclavitud en un campo de batalla espiritual. Esta resiliencia volvió impredecible al pueblo africano para los opresores. ¿Cómo esclavizas a un pueblo que cree que sus ancestros caminan con ellos? ¿Cómo dominas a un pueblo que encuentra sentido en la lucha y poder en la memoria? Puedes golpear sus cuerpos, pero no puedes silenciar su alma. Puedes quemar sus hogares, pero no puedes borrar sus sueños. Y eso aterrorizaba a los colonizadores. Porque, en el fondo, la supremacía blanca depende de la sumisión. Y la resistencia africana demostró algo peligroso para el orden colonial. Puedes estar encadenado y aún así ser libre. Incluso hoy, ese mismo espíritu sigue desafiando al status quo. Desde las calles de Ferguson hasta las protestas en Lagos, de Johannesburgo a Baltimore, hay un ritmo, un fuego, una fuerza que se niega a apagarse. El miedo no dicho en muchas instituciones es que esa fuerza, ese despertar colectivo, inspire a otros a rebelarse, a cuestionar, a levantarse. Y por eso, la resistencia africana siempre ha sido etiquetada como peligrosa, radical o violenta, porque expresa una verdad que hace temblar a los poderosos. La libertad no se concede, se toma. Y el pueblo africano, a lo largo de la diáspora, siempre ha sabido cómo tomarla. Al llegar al final de esta exploración, es momento de preguntar: ¿por qué, en pleno siglo XXI, la identidad africana sigue representando una amenaza? Los colonialistas quizás se hayan ido, pero los sistemas que construyeron aún persisten, basados en la explotación, el borrado y el miedo. Hoy, en este mundo globalizado, África sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, no solo por sus recursos naturales, sino por el potencial sin explotar de su gente, sus culturas y su espíritu revolucionario. La identidad africana es más que una identidad geográfica, es una fuerza colectiva que desafía el orden mundial establecido, una fuerza que se niega a ser completamente definida, categorizada o convertida en mercancía. Una fuerza que conoce su historia, sus raíces y su futuro. Hablemos de por qué este espíritu incontenible sigue siendo una amenaza. Primero, retrocedamos un momento para entender la importancia económica y cultural continua de África. Aunque África es hogar de la población más joven del mundo, posee vastos recursos naturales y economías en rápido crecimiento, muchas naciones africanas siguen siendo tratadas como territorios explotados por las potencias globales. Desde corporaciones multinacionales extrayendo petróleo en Nigeria, hasta la minería de diamantes en Sierra Leona, y el saqueo de arte y artefactos culturales africanos, el control de la riqueza africana sigue siendo una fuerza dominante en la política global. Pero la nueva África está resistiendo esa extracción como nunca antes. Desde el Afrobeats sacudiendo la escena musical mundial, hasta movimientos panafricanistas que desafían las narrativas occidentales en la educación, la cultura africana se está convirtiendo en símbolo de poder en un contexto moderno. La diáspora moderna está reimaginando lo que significa ser africano, y el mundo está observando. La moda, la literatura, el cine y la tecnología africanos ya no son cosas de nicho. Ahora están a la vanguardia de la influencia global.
Y por eso, la identidad auténtica de África sigue siendo una amenaza. Representa algo que las naciones poderosas no pueden controlar fácilmente. No encaja en los ideales occidentales de conformidad, uniformidad o capitalismo. Representa resiliencia, libertad y un regreso al ser. Cuanto más el pueblo africano abraza su cultura, desde usar con orgullo vestimenta tradicional, hasta hablar idiomas indígenas y practicar espiritualidades ancestrales, más revela un poder que no está limitado por fronteras ni expectativas externas. Y esa libertad de identidad aterra a quienes aún desean dominar. Amenaza con deshilachar la estructura de un sistema global construido sobre jerarquías desiguales. El poder del dólar negro empieza a reconocerse. El éxito de emprendedores, creadores de contenido e intelectuales africanos no deja de crecer. Y obliga al mundo a replantear su visión de África. A medida que las naciones africanas reclaman su voz, su espacio y su riqueza en sus propios términos, el mundo no tendrá más opción que reconocer la fuerza de la identidad africana. La verdad es que cuanto más florece la identidad africana, más desafía las narrativas de superioridad y sometimiento que han gobernado al mundo durante siglos. Desde el activismo en las calles hasta el poder económico en los mercados, la identidad africana, antes vista como una amenaza, sigue levantándose. No para dominar a otros, sino para afirmar su lugar legítimo en la conversación global. Es una identidad que abraza, no rechaza. Y es una identidad que no puede ser borrada. Como hemos explorado a lo largo de este video, la percepción histórica de los africanos como una amenaza está profundamente arraigada en patrones complejos de poder, miedo y resistencia. Ya sea por el abrumador legado de África como cuna de la humanidad, la profunda influencia de sus culturas y civilizaciones, o el temor al poder y la resiliencia de la identidad africana, estas percepciones han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Pero aquí está la verdad. La historia de África está lejos de ser una historia de simple victimización. Es una historia de fuerza, supervivencia y una conexión inquebrantable con la tierra, con su gente y con el futuro. Las percepciones de los africanos como una amenaza nunca tuvieron que ver con la debilidad, sino con el miedo a un poder que sigue resonando hasta hoy. El mundo no puede borrar el legado de África, y a medida que los pueblos africanos continúan reclamando su lugar en la narrativa global, recordamos al mundo que la fuerza, la sabiduría y la belleza de África son una fuerza que jamás podrá ser disminuida. Esto no es solo historia, es un legado vivo que respira y que continúa moldeando nuestro presente y nuestro futuro.